Buenos días, amada Iglesia del Señor. Un día más, aquí pudiendo transmitir, grabar este devocional para que puedan ser bendecidos, edificados y cada día vayamos creciendo en la estatura de nuestro Señor Jesucristo, pudiendo alcanzar la madurez en la fe, sabiendo que nunca seremos completos hasta que nos reencontremos con el amado. Así que hoy, queriendo añadir un poquito más a lo que ya hemos aprendido durante estos días, quiero compartirte un texto de la palabra del Señor y de una manera devocional, rápida, amena, compartirte un tema apasionante de la palabra del Señor. El tema de hoy es: Dios quiere que descubramos, que conozcamos su voluntad. Para ello nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, donde dice así la palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podríamos leerlo en otras versiones, ¿verdad? Por ejemplo, en la palabra de Dios para todos dice: no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar, y así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Así que en esta mañana, como siempre digo, tarde, noche, según el momento en que tú nos estés viendo, recibiendo este devocional, lo que te quiero hoy hablar es que Dios siempre quiere lo mejor para sus hijos. ¿Qué padre no quiere lo mejor para sus hijos? ¿Qué padre, dice la Biblia, si un hijo le pide un cacho le daría una piedra, o si le pide un pescado le daría una serpiente? Como diciendo que eso es algo antinatural, antilógico y antipaternidad, podríamos decir, porque los padres, las madres, siempre queremos dar y hacer lo mejor para los hijos. Por ellos son los que trabajamos, por ellos son los que nos esforzamos, para que quizás si nosotros tuvimos una vida no demasiado fácil, poderles ayudar a ellos para que, con su esfuerzo también, pero que ellos subidos en nuestros hombros no pasen quizás las durezas de la vida por las que hemos pasado nosotros, quizás para que no pasen los dolores, las preocupaciones, los dolores de cabeza, ¿verdad?, que algunos han podido pasar y hemos pasado por la economía, por la casa, por la familia, por la situación, y así nos esforzamos. Pues dice la Biblia: pues bien, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial dará lo que se le pide. Así que en esta mañana quiero que por un momento podamos reflexionar que Dios no crea ni cría hijos caprichosos. Él quiere darte lo mejor, sí, pero Él quiere que conozcas su voluntad. Él no te dará nada que estés separado a su voluntad y a sus planes divinos. Hoy te quiero hablar muy rápidamente, cómo entender o cómo Dios nos muestra su voluntad. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Bueno, y en principio Él te muestra su voluntad para que, si te estás desviando, puedas escucharle, puedas verle. Él se muestra a ti para que no continúes desviándote, sino que te alinees a la voluntad de Dios. Por lo cual, en muchas ocasiones vemos que hay un espíritu intranquilo. Hay veces que hay muchas personas que me dicen: pastor, no sé qué me pasa, pero no puedo dormir. Hay un espíritu intranquilo, estoy nervioso, estoy intranquilo y no sé qué es lo que me pasa. Cuando eso ocurre, eso también pasó en Esther capítulo 6, cómo el Señor quita el sueño para llamarnos la atención. Y experimentamos algún tipo de intranquilidad, de desasosiego. Si eso te está pasando, quiero que leas Esther capítulo 6. No lo voy a leer entero para no ocupar mucho tiempo. Esther 6, vemos cómo también esto ocurrió. ¿Qué es lo que hay que hacer?
muy sencillo. Levántate, despiértate. Ponte en comunión con el Señor y dile: papá, si tú quieres hablarme, por eso estás intranquilizando mi espíritu, porque me quieres mostrar algo, háblame. ¿Recuerdan a Samuel? A él la voz de Dios le estaba despertando. Samuel, y él se pensaba que era Eli. Samuel, y él iba de nuevo donde el anciano sacerdote Elí. Por tercera vez, Samuel, y ya Elí entendió, como perro viejo, entendió. Si devuelve a escuchar la voz, dile: heme aquí, Señor, tu siervo escucha. Así que si tú estás siendo por las noches inquietado, intranquilo, intranquila, que sientes que hay algo que no te permite dormir, hoy di, como dijo Samuel: heme aquí, Señor, tu hijo, tu hija, escucha. En muchas ocasiones también nos habla con una palabra específica, como fue el caso, por ejemplo, que te estaba hablando, de cómo Dios llamó a Samuel y lo despertaba y lo intranquilizaba y le dio una palabra específica de cuál iba a ser la voluntad de Dios para Samuel. De alguna manera el Espíritu de Dios trató con el joven porque el viejo no estaba muy alineado. El viejo sacerdote había perdido la dirección y la alineación con la voluntad de Dios, de tal forma que sus hijos practicaban pecado incluso en el mismo templo. Tenía nombre de sacerdote, era supuestamente el hombre que estaba ahí al frente, pero había perdido la voluntad de Dios, se había desalineado completamente. En esta mañana lo que quiero ministrarte es que por encima de todo don, por encima de todo cargo, por encima de todo trabajo y por encima de toda función eclesiástica está la voluntad de Dios. De nada serviría que estaríamos toda la vida sirviendo si no estaríamos bajo la voluntad de Dios. Recuerdo que quizás posiblemente más tarde hablemos de él, de aquel Saúl, que era rey, porque en un tiempo ahí estaba la voluntad de Dios que lo ungió como rey. Pero por cuanto se apartó y se desalineó en la voluntad y en la presencia del Señor, estuvo 38 años más de rey sin la presencia del Señor. Pero hoy le pedimos al Espíritu Santo que Él nos hable a través de despertarnos en la noche. 2, que Él nos hable por medio de una palabra específica. También, en muchas ocasiones, Dios nos habla con una bendición inesperada. Quizás, mira lo que te voy a decir, quizás no estás en tu mejor momento. Quizás espiritualmente estás en un tiempo complicado, en un tiempo donde no estás en tu mejor temporada. En cambio, Dios, para mostrarte todo su amor, te bendice de una manera inusual. ¿Para qué? Para que viéndote tú diciendo: wow, soy malo, no me lo merezco, no estoy actuando bien, he perdido mi tiempo de oración, de ayuno, de intimidad, me estoy relacionando quizás con personas que no debo, estoy haciendo cosas que no debo, pero hay una advertencia de Dios, hay una señal del amor de Dios, que de repente Él te bendice con algo que no esperabas. Una puerta durante tiempo cerrada de repente se abre. ¿Para qué? Para que puedas ver y experimentar que el amor de Dios sigue estando a tu favor, sigue estando a nuestro favor, para que así podamos seguir dirigiéndonos en la voluntad de Dios. 4, y quiero ir rápido, una oración no contestada. ¿Qué ocurre cuando Dios te dice que no? Podemos ver muchas ocasiones a través de la palabra, pero déjame llevarte en esta mañana, en concreto a la palabra en la que Samuel le pide a Dios: sana a mi hijo, aquel que fue engendrado y concebido en adulterio con Betsabé, la mujer de Urías el Eteo. Y David le decía: sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo, sana a mi hijo. Pero Dios no respaldó aquella concepción y aquel fruto, valga la redundancia, de un adulterio. Entonces hay veces que Dios nos contesta con un no a nuestras oraciones, para que puedas entender que ahí no estaba la voluntad de Dios. Podemos ir más adelante también, como el apóstol San Pablo, con una enfermedad en sus ojos, en sus piernas, una enfermedad molesta. Y dice la Biblia que por 3 veces clamó a Dios, y por 3 veces Dios le contestó: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en
debilidad. Hay ocasiones en las que nosotros tenemos que orar, pero no siempre vamos a responder. Dios nos va a responder con un sí. Él siempre responde, pero no siempre responde lo que nos interesa escuchar. Seremos entonces capaces de, como dice la palabra del Señor en Romanos 12:2, según la palabra de Dios para todos, entender y aceptar su voluntad, aunque sea un no a nuestra petición. Es ahí cuando tenemos que desarrollar la capacidad de la madurez espiritual y de entender que incluso los no de Dios a nuestras peticiones y a nuestros deseos nos están salvaguardando, nos están librando de una ruina mayor, de un mal más grande, aunque hoy no lo entendamos. Pero te aseguro que tanto los no de Dios como los sí de Dios operan a tu favor. Bien dice la palabra del Señor, y Dios no se equivoca, que todo lo que ocurre al creyente es para bien, y estos son para los que a Él le aman y conforme a su llamado han sido llamados. Déjame ir un poquito más adelante, ¿verdad? Quizás una desilusión. Mira, cuando la nación de Israel desacató una instrucción divina de tomar una posesión, de ir hacia la tierra prometida, ellos no quisieron. Ellos no aceptaron la voluntad de Dios. De tal forma que podemos verlo, ¿verdad?, en Números 14. ¿Qué ocurrió en Números 14? Que de alguna manera Dios captó la atención de Israel por una desilusión. Cuando las cosas no salen como a ti te apetecen, como tú habías planeado. Porque si la vida va siempre como tú planeas o como yo planeo, podríamos pensar en algún momento, bueno, pues yo puedo hacer mis planes sin Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Señor para que la voluntad no se pierda? Parar. Desilusionarnos en algún área para que, como ocurrió en Números 14, Él llame nuestra atención. Porque, déjame decírtelo así rápido, Dios tiene una gran variedad de métodos. Dios tiene una gran variedad de métodos para ayudarnos a comprender su voluntad en multitud de ocasiones y de situaciones. 6. Hay circunstancias extraordinarias. Permíteme leerlo. En algunas ocasiones Dios usará circunstancias inusuales para que nos detengamos a escuchar su voz. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, como la zarza que Dios utilizó para hablar a Moisés. Moisés estaba en su día a día, en su día cotidiano, en su vida normal, pero de repente una zarza encendida. De repente en mitad del desierto una zarza que no se apaga, una zarza que no se consume. Y de la zarza sale una voz hablando, diciendo: Moisés, Moisés. ¡Wow! Tremenda experiencia, extraordinaria, inusual. Pero estoy seguro que tú también lo has experimentado. Quizás has ido por el parque y no se ha encendido un árbol, pero ¿cuántas veces, en mitad de tus propios desiertos personales, situaciones de dolor, situaciones de incomprensión, situaciones, como hemos leído antes, de los no de Dios, de desilusiones, cuántas veces, en lo más profundo de tu interior, se ha encendido un fuego y Dios te ha hablado desde el desierto, en mitad de tu zarza, en mitad de tu propio interior, y te ha dicho: hijo, hija, estoy aquí. Solamente tienes que empezar a descalzarte. Tienes que empezar a quitar tu humanismo, a quitar tu naturalidad, a quitar tus pensamientos, a quitar tu alma. Descálzate de lo cotidiano, porque te quiero adentrar en una tierra santa, y es una tierra de la voluntad. Y en la tierra de la voluntad de Dios no entra nada de Egipto, no entra nada de lo pasado, no entra nada de lo que tú entiendes, comprendes o razonas. En esta tierra hay que entrar descalzo de prejuicios, hay que entrar descalzo de motivaciones personales. A esta tierra hay que entrar descalzo. ¡Oh, aleluya! Hay que entrar descalzo, porque más tarde veremos que hay un calzado nuevo para aquellos que se descalzan de lo suyo.
En este momento siento fuerte la presencia del Señor para decirte: a ti Dios te habló en una noche, a ti Dios te habló en lo profundo de tu interior. Entendió Dios una zarza hace mucho tiempo y la vida ha querido apagarla, la situación ha querido apagarla, la enfermedad ha querido apagarla, los problemas, los matrimonios, los hijos, las desilusiones, los no han querido apagarlo, pero hoy se está encendiendo en ti una zarza se está encendiendo un fuego nuevo, un fuego distinto, un fuego diferente, y es Dios quien te está hablando y te está diciendo: he puesto en ti mi sello, he puesto en ti mi voluntad y tengo un plan contigo, dice el Señor. 7 derrotas. Dios puede usar la derrota para mostrarnos la verdad. Tras la victoria aplastante sobre Jericó, los israelitas abordaron poblaciones con confianza de sobra. Podemos ver en Josué 7, quiero que lo leas. Israel viene de conquistar la hazaña más grande, sin una espada, sin una saeta, sin una pelea, sin un conflicto, sin nada. Acaban de conquistar la grandiosa Jericó. Y en ese instante, con la victoria entre sus espaldas, levantando el puño de la victoria, quieren salir a conquistar otros pueblitos pequeños. Quieren salir a conquistar aldeas pequeñas, pero sin contar con la voluntad y con la voz de Dios. ¿Qué ocurrió? Fueron derrotados. De tal manera que así Dios captó la atención de Josué y dijo: ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué antes había grandes victorias sin esfuerzo y ahora hay tanto esfuerzo y en cambio perdemos tanta gente y muere tanta gente? Dios captó su atención y le dijo: hay pecado oculto en el pueblo. Benditas derrotas que Dios utiliza para sacar cosas ocultas que hay en nuestro interior. ¿Puedes estar pensando en las últimas derrotas o victorias? ¿Puedes estar pensando, identificando? Y ahora piensa que hay en ti, que está sirviendo como anatema, que está sirviendo como puerta abierta al infierno y al diablo para operar en tu contra. Y Dios hoy quiere captar tu atención. 8. Problemas económicos. Aquí sí que hay un problema. ¿Por qué? Porque hay gente que puede pasar por encima de todo, pero cuando le tocan la cartera, ¡ay! Eso sí que duele. Mira, dice la Biblia en Jueces 17:6. Mira lo que dice la palabra del Señor. Jueces 17:6. Veamos lo que dice. Espero que en este tiempo estés aprendiendo algo de la voluntad de Dios, que puedas experimentar la voluntad de Dios buena, que puedas descubrir la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Jueces 17:6 dice la Biblia: en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¡Wow! Tremendo. Cada uno hacía lo que bien le parecía. No había respeto, no había norma, no había príncipe, no había rey, no había principios. Cada uno hacía lo que le daba la gana. ¿Qué es lo que ocurrió? Que la nación cayó en idolatría y desobediencia, por lo cual Dios trajo juicio por medio de los madianitas. Cuando ellos iban a sembrar, podemos leerlo en Jueces 6, mira, Jueces 6 dice la Biblia, Jueces 6,
versículo del 3 al 6. Oído, por favor, mira. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para desbaratarla. Oído, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel que hicieron, clamaron a Jehová. Oído, y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió, y ahí se empieza a ver qué hizo Dios. Pero hasta ese momento Israel hacía lo que bien le parecía, hacía lo que daba la gana. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Mandar un juicio sobre ellos. ¿Para qué? Para llamar su atención y que volvieran a la voluntad de Dios. Entonces dice la Biblia que cuando ellos volvieron a Él su corazón, Dios los libró. Dios los libró. Tengamos cuidado. Si las situaciones que estamos viviendo hoy son porque nosotros también nos hemos apartado de alguna manera desalineado de la voluntad de Dios, y esta situación que estamos viviendo es una señal de alarma de Dios para captar tu atención y que vuelvas el corazón a Él. 9. Y con esto voy a terminar. En muchas ocasiones hay tragedias, enfermedades y aflicciones, oído, no enviadas por Dios, porque Dios es el autor de toda buena obra y de todo don perfecto, dice la palabra. Pero Él permite ciertas tragedias, enfermedades y aflicciones para volvernos a mirar a Él. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso del rey Ezequías, por ejemplo? Hizo lo malo. Hizo lo malo delante del Señor. Y vemos cómo Dios usó la enfermedad de Ezequías. Ir donde Él le habló, se arrepintió, volvió atrás y volvió el corazón a Dios. Pues bien, ¿qué es lo que te quiero hablar en esta mañana, en esta tarde o noche, cuando estés viendo este devocional? Dios siempre sabe dónde encontrarnos. En nuestro camino de la fe, Él siempre sabe cómo tratarte, cómo llamar tu atención, para que de alguna u otra manera vuelvas a depositar tus ojos en Él. Porque Él no quiere que ganes el mundo si como consecuencia pierdes tu alma. Él quiere que ganes tu alma, aunque como consecuencia pierdas todo lo del mundo. Así que hoy quiero que de alguna manera puedas reflexionar, puedas mirar dentro de ti y que puedas ver dónde estás fallando y cómo Dios te está hablando. ¿En qué estás fallando y cómo Dios te está hablando? ¿Qué te parece si hacemos una oración al Señor? Cierra tus ojos y clamemos al Padre. Amado Señor, amado Padre, hoy te quiero, Señor, queremos disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, para decir, Señor, que tú nos hables, que tú nos muestres tu voluntad, en cualquiera de las 9 formas o tantas más que tú tienes, pero muéstranos tu voluntad. Señor, tú sabes en qué parte del camino de nuestro peregrinar nos encontramos. Y te quiero pedir, amado Señor, que tú descubras tu voluntad,
Que no nos confirmemos ni nos acomodemos a este mundo, sino que nuestra mente pueda ser transformada, renovada, para que podamos, Señor, entender, obedecer, aceptar tu voluntad. Porque tu voluntad, Dios mío, es buena, es agradable, es perfecta. Tanto las desilusiones, los no, las derrotas, enfermedades, tribulaciones, aflicciones, tanto las bendiciones como las zarzas que tú levantas, en todas y cada una de ellas, tú nos estás hablando. Por medio de problemas económicos, de circunstancias extraordinarias, tú nos hablas. Y hoy, Señor, te pido, Dios mío, que nos hagas entender que eres tú quien nos estás hablando, para que no salgamos corriendo y empeoremos las cosas, sino que hoy, Señor, no correremos más, no pelearemos más contra el viento, sino que nos rendimos a tu voluntad, sabiendo, Señor, que todos los planes que tú tienes para nosotros son mejores, más excelentes y eternos de los que nosotros planeamos. Padre, gracias, porque si fuera necesario, tú moverías cielo y tierra para mostrarnos tu voluntad. Te doy gracias, amado Señor. Te doy gracias, amado Señor. Y por un momento te pido perdón. Perdón si la tierra, la vida, las circunstancias han separado nuestro oído de tu voz y nos hemos desalineado de tu voluntad. Perdón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Espero haberte podido bendecir, que hayas recibido de parte del Señor esta enseñanza. Vive la voluntad de Dios, porque si vives en la voluntad de Dios, vivirás guardado, protegido, tanto tú como tus generaciones. Dios te bendiga. Aquí desde mi casa seguimos en comunión, creyendo que la voluntad de Dios es la que te alcanza, es la que te persigue, la que te alcanza a ti, a tu familia. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo devocional, en el próximo vídeo, creyendo que hay un antes y un después. Este es el tiempo más apasionante de la Iglesia. Vamos a ver a Dios obrar de una manera extraordinaria. Dios te bendiga.